Una reflexión poderosa y muy profunda. Muchas veces crecemos con la idea, a veces impuesta por los medios o a veces por las historias o en otras ocasiones por nuestra propia experiencia, de que la pobreza está ligada al África. Pero al salir del continente, muchas personas descubren que la realidad es mucho más compleja y que la pobreza tiene diferentes caras en diferentes partes del mundo. Hola y bienvenidos a los cuentos de la africana en Ecuador. Soy una africana viviendo aquí en Ecuador y si les gustan cuentas o puntos de vista de los africanos, lo que pensamos, lo que la gente generalmente piensan del continente, eso es para ustedes. Les invito a abonarse y dejarme un me gusta si aprenden algo de este video y esperando que será divirtiendo o educativo. Comenzamos. Siempre creí que la pobreza más dura estaba en África. Era lo que había aprendido, vivido, hasta lo que me habían hecho a creer. Pero al salirme del continente y llegué al Ecuador, me di cuenta de algo que no esperaba. La pobreza no tiene un solo rostro, ni está en un solo lugar. Cuando salí del aeropuerto, la primera cosa que llamó mi atención era que las casas eran chiquititas, estrechas y más que todo apretadas el uno a otro, es decir, no hay espacios entre los edificios. Y para mí eso fue muy inesperada porque en África nuestras casas tienen espacios, uno puede pasar por los callejones y eso fue un golpe muy inesperado que inmediatamente me puso enojada, decepcionada. Yo en mi mente pensaba, es por eso que salí de África, por eso huí de la xenofobia que estaba en Sudáfrica, es por eso. Calles sin pavimentar, casas construidas con lo que se puede, miradas curiosas, preguntas invasivas y en las calles se veían las caras marcadas por la lucha diaria. Ese fue un choque interior porque yo como una africana lo había visto todo, que lo peor estaba allá, en mi tierra. Pero el mundo me enseñó otra cosa, que la pobreza es global y que no distingue continentes y que se expresa de maneras diferentes, aunque las luchas y los dolores sean iguales. Y eso me hizo sentir una mezcla de vergüenza y de revelación. ¿Por qué había pensado que solo nosotros sufríamos así? Tal vez fue parte de un discurso repetido, una forma de cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros, pero ahora sé que no estamos solos en esta lucha. Bastante curioso es que los ecuatorianos tienen ese pensamiento que el cuartel de la pobreza es mi continente y eso me da una mezcla de enojo y de diversión. Porque yo viendo la situación económica de muchas personas en Ecuador y las situaciones de muchos recintos y de muchos recintos en Ecuador, yo pienso que muchas partes de África son sumamente mejor que la situación aquí en Ecuador. Hasta el pobre pastor cuando predicaba y decía que el África estaba mejor, el África era mejor o el África es mejor que el Ecuador. Muchos ecuatorianos no les caían bien esa frase, pero es la realidad. Y yo creo que esa percepción aquí en Ecuador es gracias a los medios que siempre en años o décadas pasadas usaban la pobreza de muchas partes de África como el Níger, el Sudán, aprovechaban de la pobreza de esos países para pedir donaciones de los ecuatorianos. Entonces, la gente o el pueblo ecuatoriano quedaron con esta impresión o ese cuadro que no había nada más que la pobreza y el sufrimiento, enfermedades, la desnutrición, eso es todo lo que sabían de África.
incluso un chiquito que no quería venir a vernos predicar o escucharnos predicar en la iglesia porque somos misioneros, porque decía a su abuela que no quería ver a los africanos flacos, porque esa es la imagen que proyectaban siempre en las noticias a través de los televisores, que el africano es un hombre desnutrido, los niños con los moscos o las moscas en los ojos, que todos nuestros huesos estaban afuera. Yo pensaba que eso era debido a la ignorancia de la gente, porque en estos tiempos que tenemos internet es algo que uno podría investigar, ver por sí mismo si era la verdad o no, pero no van a creer mi choque cuando fui a consultar con un médico en el centro de salud y era también se quedó sorprendida a ver una africana tan saludable, un poquito gorda, no me considero demasiado gorda, pero las preguntas que ella me hacía me dio a entender cuán profundo, cuán grave es la percepción que los ecuatorianos tienen acerca de nosotros como africanos. Y es algo que me causó a reflejar que aunque sean pobres, pero pensaban de nosotros como pobres, países pobres, y yo en mi caso pensaba que ellos eran ricos, pero al ver a ellos yo sentía lástima por ellos. Entonces, yo siempre recuerdo las palabras que dijo mi abuelo, que el que viaja aprenda sin estar en la escuela. Y muchas veces creo que pensar que hay otras personas que están en situaciones peor que la de nosotros, como las mamás de aquí dicen a los hijos o decían a los hijos, comen, que hay niños en África que no quieren comida. Eso nos da valentía, nos alienta a aguantar el sufrimiento diario. Y eso es lo que he aprendido, que en toda parte, aún en los Estados Unidos, hay lugares de demasiado violencia como de donde yo salí. El único que yo no encontré en Ecuador es que el nivel de la violencia no es tanto, sobre todo donde yo vivo, porque cuando viajo por otras partes del país, siempre la gente tiene miedo de venir a Guayaquil, suponiendo que es el lugar más peligroso del país, pero en mi opinión, si eso fuera un país o una ciudad peligrosa, está siendo más peligrosa de lo que lo habemos encontrado, desafortunadamente, pero igual yo preferiría estar aquí que donde yo vivía. Hoy todavía no sé si el Ecuador será donde me quedaré o será una escala más en mi viaje, pero sí sé que me ha hecho cuestionar muchas cosas, mi visión del mundo, mis prejuicios y hasta la forma en que yo veía a mi propio continente. Este choque de realidades me dolió, pero también me despertó. Aprendí que la pobreza no es exclusiva de un lugar, que las preguntas incómodas puedan venir de cualquiera, que a veces lo más difícil de un viaje no es el idioma, ni la comida, ni el clima, sino enfrentarse contigo misma. Yo no hice este video para juzgar, sino para entender, para reflejar, para abrir el corazón a quienes como yo viajan con sueños grandes y se encuentran con verdades duras. Y para recordarme que cada paso fuera de mi zona de confort también es un paso hacia adentro. Y nos veremos en el próximo video, esperando que les haya gustado y les haya dado algo en que pensar. Hasta luego.